Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a continuar. Si seleccionaste la primera, vamos a hacer lo siguiente. Dice, quitan de aquí esto y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Jesús está hablando aquí, como sabemos, en Juan 2. Y nota que el primer verbo, árate, significa quitan. Está en el tiempo aoristo, mientras que poieite es hagan. Y eso está en el tiempo presente. De hecho, eso es un verbo que estamos estudiando hoy en la lista de vocabulario. Eso es poieo. Vas a poder ver que hay un cambio aquí en su forma de terminación. Bueno, entonces, la idea es que quitan en este instante, este momento instantáneo, acto completo, total, pero que no hagan de casa de mi padre, casa de mercado. Lo interesante es cuando dice que no hagan, es que están poniendo en tiempo presente. Está diciendo, y que como una normalidad, algo normal, algo continuo, es que no hagan en la casa de mi padre como un mercado. Interesante, eso añade un sentido más profundo de lo que se ve simplemente con la traducción. ¿Ok? Número 2, legiauto Jesús egere Aaron ton cravaton su kai peripate. So, dice, levántate en auristo, agere, y toma también auristo. Y en este caso fue un poco de trampa, les di 3. So, si encontraste uno de esos dos, perfecto. Si no encontraste peripate, olvidaste uno. Y eso es la palabra anda. Pero nota la diferencia. Levántate, toma también está en el tiempo auristo, diciendo en este instante, en un momento, en una acción. Pero peripate está en tiempo presente. Pero esté caminando, es la idea, esté caminando, pasa tiempo caminando. Y eso representa esa acción progresiva. Porque otra vez, estamos hablando de el modo imperativo. El cuándo ocurre la acción del verbo no tiene que ver nada con la traducción. ¿Ok? Finalmente, en Hechos, capítulo 12, versículo 8, dice, y le dijo, envuélvate en tu manto y sígueme. Es cuando Pedro es sacado de la cárcel por un ángel, y el ángel está hablando, y él dice, peribalú. Eso es, envuélvate en el tiempo auristo, y acoluce es seguirme. So, la idea, otra vez, en un instante, él debe poner su ropa, naturalmente, y después, pero seguir es una actividad progresiva. Entonces, lógicamente, hay este concepto de estar siguiéndome. Y eso, otra vez, explica más profundamente la acción verbal. Entonces, hay dos tipos de acción, uno instantáneo, otro es progresivo. Entonces, eso espero que te da otra vez un sabor de lo que es la diferencia entre los dos tipos. Otra vez, vamos a ver algo muy parecido en el uso del modo subjuntivo. Porque ya es algo que hemos visto en los verbos del imperativo, podemos continuar con la misma idea adelante con el subjuntivo. Ok, muy bien. Con eso, vamos a estudiar qué es el modo subjuntivo. Bueno, en unas pocas palabras, es muy parecida al modo subjuntivo del español. Unos ejemplos. Eso es expresión de la acción verbal de incertidumbre, pero probable, como dije antes. Un par de ejemplos es, vas al cine, es el indicativo, es algo que está pasando tal vez. Pero si yo digo, cuando vayas al cine, debes ver la película nueva. Entonces, algo que posiblemente va a pasar, pero no es seguro. ¿Cuándo es en el futuro un tiempo indefinido del futuro? Entonces, tenemos que decir cuando vayas y usar el verbo ir en el modo subjuntivo. En vez de cuando vas al cine, ¿qué puedes decir? Porque si yo sé que vas al cine en la tarde tal vez, yo puedo decir cuando vas al cine, hey, debes ver la película nueva. Bueno, pero si yo quiero decir en términos más abiertos, voy a decir, y también cuando es algo totalmente
desconocido, si no sé si tú vas al cine en el futuro, puedo poner cuando vayas para mostrar más incertidumbre. Igual en griego. Vamos a ver que lo mismo pasa en griego. Entonces, tal como en español, hay formas diferentes para mostrar que el verbo está en el modo subjuntivo. Y quiero pasar un par de minutos mostrándoles las formas del modo subjuntivo. No vamos a pasar mucho tiempo memorizando simplemente porque vamos a estar, yo imagino, usando los programas de computadora y otras cosas para determinar cuál es el tiempo futuro, etcétera, de los verbos. Quiero nomás mostrarles cómo aparecen. Por ejemplo, en la mano derecha dice luo, lueis, luei, luomen, luete, luosi. Y como puede ver normalmente, en las desindencias vas a ver el omega en vez de donde aparece el omicron, y la eta donde aparece la letra epsilon normalmente. Entonces, por ejemplo, en esta forma de luomen, cuando está en modo indicativo es con omicron. Cuando está en el subjuntivo es omega. Eso es la idea básica. Si quieres recordar ese tip pequeño, vas a ver que eso te ayuda más adelante. También en las formas del auristo, eso es en voz activa, vas a ver luso, luseis, etc. Luce, lusomen, lucete y lusosin. Muy parecidas al tiempo presente. La única diferencia es que tiene la sigma para indicar que está en tiempo auristo. Pero es algo también notable, que no trae aumento al frente aquí en ninguna forma. El aumento solamente se encuentra en el modo indicativo. En imperativo, subjuntivo, no hay aumento. Ok, quiero también mostrarles un par de otras formas en voz media, tal como en cualquier otro verbo. Va a tener voz activa, voz media y voz pasiva. Los tres pueden aparecer. También va a notar que es básicamente las mismas terminaciones, pero con el cambio del omega en vez de omicron y eta en vez del epsilon. Vas a ver en la mano izquierda, aquí, presente, las formas del presente, y aquí en la mano derecha, las formas del auristo. Si quieres apuntarlos, puedes parar el video para hacer eso. Finalmente, un poco más formas para que tengas una lista más completa es el perfecto. No he estudiado perfecto, vamos a estudiarlo pronto, pero vas a ver estas formas del perfecto en voz activa. Y también otra forma curiosa es el auristo en voz pasiva. Recuerden que cuando estudiamos la voz pasiva que la theta normalmente al fin de la palabra representa el signo o la señal, perdón, para el auristo en voz pasiva. Otra vez, las formas no estamos enfatizando simplemente porque yo sé que vamos a estar usando lugares en línea, tal vez en tu propia computadora para determinar cuál es el género, número de caso de los sustantivos y cuándo es el tiempo, modo, etcétera, de los verbos. Ok, perfecto. Ahora quiero continuar hablando de qué es el significado. ¿Cuáles son los usos del subjuntivo? Otra vez quiero darles más herramientas. Si quieres estudiar más profundamente, sugiero que lean estos otros recursos. Pero se puede dividir todos los usos del subjuntivo, por lo menos los usos más comunes. Hay unos pocos que no estamos tocando porque no son muy comunes, pero los usos más comunes del subjuntivo pueden ser divididos en dos partes. Uno es una cláusula independiente, la otra es cláusula dependiente. Cláusulas independientes son las que pueden servir como oraciones completas. Tienen verbo y tienen sujeto y pueden estar ahí sin otra cosa, no falta nada. Las cláusulas dependientes son las que requieren algo, que no son completas, necesitan estar conectadas a una oración completa. Ok,
bajo del título de cláusulas independientes, el subjuntivo puede servir como un subjuntivo exhortatorio, también de prohibiciones, pregunta deliberativa y finalmente en negación enfática. Otra vez, vamos a estudiar cada uno en un par de segundos. En cuanto a las cláusulas dependientes, vamos a ver que la forma más común es con esta palabra hina, que está en la lista de vocabulario de hoy. Hina, que significa para, que o que, más y utiliza el subjuntivo dentro de la cláusula para mostrar propósito o resultado. Después vamos a ver oraciones condicionales también. Si este ocurre, el otro, si yo hago tal y tal cosa, ocurre X. So, el sí y entonces, esta es la de oraciones condicionales. Finalmente, cuando la persona o el tiempo es indefinido o indefinida. No siempre, pero en muchos casos, utiliza el modo subjuntivo. Ok, ahora vamos a profundizar estos usos. El número 1, ¿cuándo es el subjuntivo exhortatorio? Es cuando queremos mandar a uno mismo o a aquellos relacionados con uno. Cuando estudiamos el modo imperativo antes, dije que no se puede mandar a sí mismo. Eso es cuando estás mandando a tu amigo, otros con segunda y tercera persona. So, vaya, ven, ayúdame, que él haga. Si recuerdan la tercera persona singular, que ellos hagan. Eso está en modo imperativo. Si queremos como exhortar a nosotros mismos, si estamos incluyendo nosotros mismos, si yo mismo o si yo quiero decir que nosotros, vamos a usar el subjuntivo. Por ejemplo, podemos leer en Gálatas 6:9. Pablo dice que no nos cansemos pues de hacer el bien. So, tenemos esta palabra enkakomen. Nota que otra vez la forma tiene el omega i al fin, pues al principio de la descendencia en vez del omicron. Pero es la de que no cansemos. Y aún en español, nota en qué modo es este verbo en español. Cansemos es también en modo subjuntivo. Cuando estamos en la iglesia y decimos oremos, estamos usando un subjuntivo exhortatorio. Estamos, hey, que hagamos esto. Es la idea. So, oremos es un ejemplo bueno del subjuntivo usado de esta manera de exhortatorio. Y eso es bastante común también en el Nuevo Testamento. Puede ser más ejemplos aquí para seguir aprendiendo y mirando más ejemplos. So, otra vez, esta es para exhortar uno o a sí mismo o también a otros. Es esencialmente como un imperativo, pero de la primera persona. Puede ser singular o plural. Número 2, en prohibiciones. Eso es un mandato negativo, que no hagas. Por ejemplo, no me miras, no hagas X cosa. Y es muy parecida al imperativo en negaciones. So, casi funciona de la misma manera. Algo importante es que trabaja con la negación may. No utilice sino may. Y es con tiempo aoristo solamente. No vas a ver prohibiciones con el tiempo presente. Algo que es específico en este caso con el tiempo aoristo. Un ejemplo que es bastante común. Se encuentra eso frecuentemente con las visitas de ángeles. Dice, me phobéis, no temas. Entonces, en este caso, el ángel está hablando con José. Dice, no temas recibir a María como tu esposa. So, may es la parte negativa, la negación may, más phobéis. Eso es el verbo en aoristo. Aquí, en este caso, está en un verbo de phobeo,
de tener miedo. Entonces está diciendo, no hagas. Entonces vamos a ver el subjuntivo con el may. Entonces la clave para reconocer este uso es ambos, el may y el verbo en subjuntivo. Pero tiene el significado básicamente como el imperativo en negaciones, o no hagas eso. ¿Ok? Muy bien, otra vez incluyo más ejemplos para que puedas seguir aprendiendo. Número 3, pregunta deliberativa. Ok, eso es poco más ambiguo en mi opinión. Es cuando uno hace una pregunta y hay duda sobre la respuesta. Hay posibilidad de hacer preguntas con el modo indicativo también. Por ejemplo, cuando Pilato está preguntando a Jesús, hey, ¿eres el rey de los judíos? Él realmente está preguntando para recibir una respuesta muy clara. Es entendible que él va a decir que sí o que no. Entonces, cuando estamos esperando algo bastante claro en la respuesta, y normalmente la parte que es que, eso se usa el indicativo. En el caso de que hay más duda o aún volición, vamos a ver que los griegos utilizaban el modo subjuntivo. Un autor dijo lo siguiente: el indicativo, interrogativo, es decir, cuando estamos haciendo preguntas usando el modo indicativo, técnicamente indaga la información, típicamente indaga la información. No pregunta tanto cómo o por qué, sino que pregunta principalmente el qué. Cuando en griego uno podría usar preguntas en el indicativo, pero no está buscando el por qué o cómo. Eso es cuando van a saber el subjuntivo, cuando quieren saber el por qué o cómo. Y también tiene que ver, podemos aún hacer tal y tal cosa. Puede ser una pregunta real o aún retórica. Tal vez un par de ejemplos te ayudan. En Mateo 6, cuando Jesús está hablando y predicando en el Sermón del Monte, Él dice, entonces no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos. Otra vez, la idea es que están realmente en duda de lo que van a pasar en el futuro. Hay mucho desconocimiento. Entonces, no saben la respuesta. Y están realmente deliberando qué vamos a hacer, qué podemos comer, qué podemos beber, con qué podemos cubrirnos. Entonces, para expresar esta duda bastante profunda, los griegos seleccionan verbos en el modo subjuntivo en vez del indicativo. Y hay muchos más de eso, pero vas a verlo frecuentemente cuando hay preguntas en que no hay una respuesta muy clara, donde hay más duda, o también cuando están tratando de preguntar cómo o el por qué en el futuro muchas veces. Ok, muy bien. Entonces, hay otra vez, como siempre, estoy incluyendo más ejemplos para seguir acabando más profundamente, para que puedas más ejemplos para entender esta estructura más completamente. Número 4, en negación enfática. A veces los griegos quieren decir nunca o nunca jamás, o no por nada hagas tal y tal cosa. En tal caso, utilizan esta fórmula de may para hacerlo. Es la manera más fuerte de negar algo en griego. Vas a ver ambos, el y el may, las dos formas de la negación. Y eso enfatiza, hey, nunca va a pasar tal y tal cosa. Por ejemplo, cuando leemos, la clave otra vez es, siempre trae ambas palabras y may para hacer esta construcción. Por ejemplo, en Hebreos 13:5, y eso me da mucho gozo leer. En griego dice, may se ano, may se encatalipo. Nunca te abandonaré, ni jamás te desampararé.
So, qué bueno, ¿verdad? Que Dios está comprometiéndose, es decir, nunca, por nada, te voy a abandonar. Y nunca jamás voy a desampararte. Entonces, en el griego es más enfática, es muy fuerte la negación en este caso. No se usa en todos lados cuando hay negaciones, como hemos visto varias veces, usan u o el may, dependiendo de la construcción gramatical, pero a veces el autor quiere enfatizar la negación. En tal caso, seleccione un may y un verbo en el subjuntivo. ¿Ok? Muy bien, hay más ejemplos que puedes mirar para ver otros ejemplos, pero para mí, este de Hebreo me anima mucho a saber que Dios está diciendo, hey, Kevin, no te voy a abandonar, no te voy a dejar. So, gloria al Señor, amén. Y el griego enfatiza esta negación, haciendo aún más fuerte esta palabra. Muy bien, estamos llegando a la segunda parte en cláusulas dependientes o cláusulas subordinadas. Entonces vamos a ver primeramente las cláusulas que están relacionadas con la palabra hina, con el subjuntivo. Después oraciones condicionales y finalmente cuando el tiempo o persona es indefinido o indefinida. Bueno, la palabra hina se encuentra frecuentemente en el Nuevo Testamento, voy a decir. Es bastante común. Y después de la palabra hina, vas a ver el subjuntivo. Una palabrita sobre la idea de cláusulas y orden en las oraciones. Yo sé que desde el principio he dicho que el orden de las palabras en oraciones realmente no es tan importante entre los griegos. Pero cuando hablamos de cláusulas, normalmente esos son como paquetes. Y no se puede quitar un elemento de un paquete y ponerlo dentro de otro paquete, sino que todos los elementos de una cláusula están juntos. Y hay una palabra que conecta las cláusulas, tal vez como hina, en que todo lo que sigue está conectado, o son conectados a este paquete, a esta cláusula. Entonces, cuando ves, por ejemplo, la palabra hina, eso va a iniciar una cláusula normalmente. Y todo lo que está dentro de esta cláusula está relacionado con este concepto. Está tratando de expresar el autor algo con eso. Y no se puede quitar una palabra de esta cláusula y ponerla dentro de otra cláusula. Eso no ocurre normalmente. Entonces, hay cierta estructura en las oraciones, pero no es exactamente como hacemos nosotros. Hay poco fluidez dentro de las cláusulas, pero no vas a mezclar palabras de las dos cláusulas. Van a quedarse en sus propios grupos o paquetes independientes. Okay, espero que eso te ayude. Y vas a verlo cuando, por ejemplo, estudias las preposiciones que hemos mencionado, que después de la preposición es una cláusula que está conectada a esta primera palabra que es la preposición. Igual con esta palabra hina, esta conjunción que está iniciando una cláusula dependiente. Unos ejemplos creo que va a seguir aclarando eso. Bueno, hina normalmente se usa para expresar dos cosas. Uno es propósito y se traduce para o con el propósito de que. La otra razón que se usa es para mostrar resultado. Para que o al fin de que es la forma normal de traducir en tales casos. Pero algo importante es que no infrecuentemente es una mezcla de los dos. So, no es totalmente propósito ni tampoco totalmente resultado. A veces es una mezcla de los dos. Por ejemplo, en este caso de 1 de Juan 2:1. Dice que tauta grafo humin hina me hamartete. Les escribo estas cosas para que no pequen. So, el verbo aquí de hamartao es de pecar y nota que es después que aparece después de hina. So, está conectada con esta cláusula pequeña.
para que no pequen. Y tenemos may también aquí, la negación. Pero, ¿qué es el significado? ¿Es con el resultado que no pecan? ¿Es porque está escribiendo? Pues tal vez. Pero con el propósito que ellos no pequen. Bueno, es un poco ambiguo. Tal vez los dos están incluidos. Hay que tomar cuidado en decidir o dividir entre propósito o resultado, porque en muchos casos puede ser uno o el otro, y la gramática misma no separa los dos. Frecuentemente es una mezcla de los dos. Otro ejemplo, en Hechos 16:30, cuando Pablo evangeliza a alguien en la ciudad de Filipos, dice el que está cuidándoles en la cárcel, dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Hina soto, para que yo sea salvo, es la idea. Otra vez, es con propósito o con resultado. Es que al fin de que soy salvo, o es la idea que para que yo sea salvo. Bueno, los dos están incluidos, creo. Unos ejemplos de eso, y yo creo es algo que vamos a ver frecuentemente. Unos ejemplos de propósito y también unos más ejemplos de resultado. Si quieres estudiar más, si quieres seguir leyendo más ejemplos, puedes ver cuando aparecen este hina más el verbo en subjuntivo con propósito y resultado en estos versículos. Hermanos, otra vez, vas a ver esta construcción bastante frecuentemente. Y vas a ver también hina con unas palabritas, tal vez otros sustantivos o adjetivos dentro del paquete que he mencionado, pero vas a ver el verbo también ahí que está en el modo subjuntivo siempre. Ok, muy bien, siguiendo, vamos a ver a la segunda cláusula dependiente, es oraciones condicionales, usando EAN específicamente. Unas oraciones condicionales en general. Por ejemplo, si digo, si tienes dinero, puedes comprar un MP3. Sí y resultado. Hay condición para un resultado. Si llueve, no iré al parque. También, si confían en el Señor, Él los salvará. En cada caso hay una parte que contiene el sí y otra parte que contiene el resultado. Esa es la construcción típica de una oración condicional. Si quieres otra vez estudiar oraciones condicionales en más profundidad, aquí están unos lugares para hacerlo. Lamentablemente no tenemos tiempo en este curso para estudiarlos profundamente. Requiere más tiempo que podemos darles. Pero quiero darle por lo menos una explicación breve de las oraciones condicionales en griego. Los que construyen las gramáticas normalmente se dividen diferentes tipos de oraciones condicionales en 4 clases. Unos añaden una quinta clase, pero esencialmente se divide en 4 clases, dependiendo de qué probable es la respuesta. Si llueve, iré o no iré al parque. Bueno, dependiendo si estoy realmente dudando si va a llover o no, puede cambiar la clase. Cuando yo sé que es en contra de la realidad. Si yo fuera más alto, yo jugaría básquet, algo así, pero no soy más alto, es imposible, es contra de la verdad. Entonces, eso es un ejemplo de oración condicional de la segunda clase, cuando está contra de la verdad. Vas a ver que puedes estudiar eso más profundamente en los recursos que mencioné, pero quería darles también ejemplos donde tú mismo puedes investigar por ti mismo. Nosotros en esta clase vamos a estar mirando a la tercera clase. La tercera clase es cuando utiliza la palabra ean con un verbo en el subjuntivo. Si tal vez algo pasa, algo otro va a pasar. Mira este caso. En Mateo 4, Satanás está hablando con Jesús y dice, te daré todas estas cosas si te postras
y me adoras. Pues, técnicamente, literalmente tenemos aquí la palabra peson, es postrándose, me adoras. Es un participio esta palabra aquí, peson. Entonces, pero nota que la palabra ean inicia esta cláusula de sí, y se traduce sí. Y el verbo proskunesis es el verbo en el modo subjuntivo. Bueno, hemos estudiado otro término que significa sí, y es la palabra epsilon iota. Y permítame un segundo y voy a quitar eso y escribir algo en el pizarrón. Si recuerdas, hemos dicho que el término significa sí. Ahora hemos estudiado en esta lista de vocabulario de hoy la palabra ean. Ambos significan sí. Y en la de no estamos seguros del futuro. Pero lo que está pasando es yo utilizo cuando estoy más seguro de la respuesta. Cuando, por ejemplo, Pilato preguntó a Jesús, ¿eres tú el Hijo de Dios? Él tenía una idea clara de la respuesta. Y hemos hablado de eso en las ocasiones de las preguntas deliberativas. En una forma semejante, es cuando yo tengo una sí, que yo probablemente sé que es verdad. Si tengo dinero, puedo pagar la casa. Si estoy casi seguro que tendré dinero mañana, yo puedo usar para expresar este sí. Cuando hay más duda, vamos a ver esta palabra ean, cuando hay más duda. Por ejemplo, en este caso con Jesús, con Satanás. Si él no sabía si Jesús iba a adorarlo o no, claro. Entonces él dice, en el caso que tú me adoras y me inclinas, si tú te inclinas y me adoras, yo haría tal y tal cosa. Pero él no tenía una idea sí o no si va a pasar. Había mucha incertidumbre. Por esa razón, el griego utiliza ean. Y realmente voy a explicar algo también al lado aquí. Ean simplemente es una palabra hecha de dos palabras. La misma palabra más una otra palabra que vamos a ver frecuentemente hoy es an. Esta palabra an es una partícula, es una palabra pequeña que simplemente es un signo de incertidumbre y se encuentra frecuentemente con el modo subjuntivo. Si yo veo esta palabra an en una oración, yo voy a empezar buscando el verbo en modo subjuntivo, porque así casi siempre es así. A veces indica el modo optativo, pero la gran mayoría van a ver un verbo conectado con esta palabra en modo subjuntivo. Ok, así es lo que estamos mirando aquí, por ejemplo. Cuando otra vez quiero decir algo con más seguridad, yo uso la palabra Cuando estoy con más duda de los resultados, voy a usar la palabra ean. Muy bien, seguiremos con la presentación de PowerPoint. Otro ejemplo. En Colosenses 4:10, Pablo manda instrucciones de si en el caso que Marcos llega, dice, si él viene a ustedes, recíbenlo bien. Bueno, la palabra bien no está ahí, pero está entendido por este verbo dexaste. Entonces, en el caso de que él viene, Pablo no tenía seguridad si él sí iba a venir o no. Está posiblemente, pero no sabemos. Había mucha incertidumbre. Y por eso lo puso con ean y el verbo en el subjuntivo. Si él sabía que Marcos andaba en camino, él hubiera podido poner con el indicativo del verbo elton. Pero él no sabía, entonces había más incertidumbre. Y eso nos ayuda también cuando estamos haciendo exégesis de pasajes. Si yo veo una
una palabra ean en vez de ei, yo sé que hay más incertidumbre, que a veces no se expresa totalmente con la traducción. Ok, muy bien. Entonces, con oraciones condicionales, tal como estamos mirando, vamos a ver también el modo subjuntivo. 3. Cuando la persona o el tiempo es indefinido. Par de ejemplos. En cuanto a la persona, se usa un pronombre relativo indefinido como hostes, con esta palabrita que mencioné, an, o hos, on. El pronombre relativo hos hemos estudiado en una clase anterior, pero vas a ver también esta palabra an enseguida. Y significa ambos, cualquier o cualquiera. Por ejemplo, en español cuando decimos, me encanta cualquier libro que hable de los griegos o romanos. No tengo una palabra en mi mente en particular, es cualquier. Y en tales casos, aún en español se encuentra el modo subjuntivo en vez de indicativo. Si yo digo al otro lado, este libro que tengo en mi escritorio, me encanta este libro porque habla de los griegos. Y en este caso usaría el indicativo porque está en mi escritorio, lo puedo ver. Entonces, la diferencia es cuando es indefinido. No tengo una persona ni también en este caso, una cosa en mente. En cuanto al tiempo, es el mismo significado, pero en vez de persona, estamos hablando de tiempo indefinido. Se usa un adverbio temporal, como la palabra hotan, heos o arxi. Y frecuentemente vas a ver también la palabra an. Prepárense para ver esta palabra an frecuentemente con el uso del subjuntivo. Un ejemplo del español, porque funciona de la misma manera, es cuando tengas tiempo, ven a la casa. Entonces, en vez de, yo no sé si vas a tener tiempo en el futuro o no, pero cuando tengas tiempo, en un tiempo futuro desconocido, ven a mi casa. Esa es la idea de un tiempo indefinido y hay que usar el modo subjuntivo. Ok, un par de ejemplos de la persona indefinida. En Marcos 3:29, Jesús dice que cualquier que blasfeme al Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Entonces, note que tenemos hos, an, con el verbo blasfemiar en el modo subjuntivo. Y la razón por qué está cualquier, no tiene una persona en mente, sino cualquier persona que hace este pecado no será perdonado. Y el significado de todo eso es para otro día. Pero en cuanto a la gramática, él no tenía en mente una persona en particular. Es una persona indefinida. Y por eso vamos a ver el verbo en subjuntivo aquí. ¿Ok? Otro ejemplo, usando hostes, está en Santiago 2:10. Cualquier que guarde toda la ley, pero ofende en un solo punto, y puede seguir leyendo el texto, pero hostes al principio de la oración es nuestro pronombre relativo indefinido, y tenemos dos verbos aquí, terese y ptaise. Terese es guardar, entonces, aún en español nota que usamos guardé. Eso también está en modo subjuntivo, igual como el griego. Y también ofende es también este verbo ptaisei, en griego, que es también en modo subjuntivo. En este caso, es una persona, cualquier que hace eso, no es una persona en particular, no es Juan o mi amigo José o lo que sea, sino es cualquier. Y por eso hay que usar gramaticalmente el modo subjuntivo. Ok, el tiempo indefinido conceptualmente es muy parecido. Dice aquí en el ejemplo de Pedro cuando negó a Jesús, dice, no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. En este caso, vamos a ver que tenemos esta palabra heos más aneise. Y aneise es la palabra de negar
y en este caso está otra vez en el subjuntivo, notable por el ella, con ella suscrito en este caso. Y porque no es un momento específico, es después de otra cosa, después de que, o antes, perdón, que había cantado el gallo. Entonces, no es un tiempo a las 3 de la mañana tú vas a hacer eso, o mañana en la mañana tú vas a hacerlo, un tiempo, un periodo específico, sino un tiempo desconocido, indefinido, y hay que usar el subjuntivo. Igual en español, por eso tenemos el hayas aquí, hayas negado. Un ejemplo más. Todas las veces que comen este pan y beben esta copa, anuncian la muerte del Señor. Y eso es de 1 Corintios 11. Y después él utiliza una frase, aquí en griego, agri u elthe, hasta que él venga. Bueno, la venida de Jesús es algo en que podemos confiar que va a pasar. No hay duda en el hecho. Lo que hay duda es cuándo. Es un tiempo desconocido. Y por esa razón, cuando Él venga, o hasta que Él venga. No sabemos cuándo Él viene, pero vamos a seguir tomando de la cena. Y recordando eso, anunciando la muerte. Cada domingo vamos a seguir haciendo eso hasta que Él regrese. Este verbo venga aquí, aún en español, está en el modo subjuntivo, porque es un tiempo indefinido. Muy bien, otra vez hay ejemplos más para que puedas seguir aprendiendo. Pero en conclusión de la parte de subjuntivo, es un repaso. Hemos hablado de estas, probablemente 7, pero es 8, así contamos esta última como 2. Pero hay subjuntivo exhortatorio, prohibiciones, pregunta deliberativa, negación enfática, hina, más el subjuntivo, y después oraciones condicionales, y finalmente, cuando la persona o el tiempo es indefinido, vas a ver el subjuntivo. Ok, quiero pasar un par de minutos hablando del modo que falta, el modo optativo. Bueno, para el periodo de griego koine del Nuevo Testamento, este modo había casi desaparecido y sus funciones fueron integradas en las del modo subjuntivo. Si leemos Platón o otros del siglo IV, V, III antes de Cristo, vas a ver optativo frecuentemente para mostrar deseo y otras funciones. Pero sobre el tiempo, como tú sabes, el lenguaje cambia, el idioma cambia. Y por el periodo de Jesús, básicamente todas las funciones del optativo habían sido integradas en las funciones del modo subjuntivo. Entonces, los autores utilizaban el modo subjuntivo donde antes usaban el optativo. No vas a verlo frecuentemente. Se usa para la expresión del deseo o potencial. Es la función que falta todavía, que se ve, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Un ejemplo de eso es cuando María está hablando también al ángel y dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces, mi deseo es que tú hagas lo que quieres, Señor. Qué buena actitud, amén, hermanos. Eso es algo que debemos tener todos. Pero en cuanto a la gramática, aquí tenemos genoito. Entonces, eso es que es del verbo ginomai, si recuerdas, llegar a ser técnicamente, pero se traduce hágase por facilidad para hacer sentido en español. La idea es que mi deseo es que tú hagas lo que quieras conforme a tu palabra. Cuando queremos expresar deseo o potencial, vamos a ver este modo optativo. Otro ejemplo es cuando Pablo está hablando a los tesalonicenses. Él dice, que Dios, el Señor, dirijan nuestro camino a ustedes. Él quiere que Dios haga eso. Es como un deseo. Oh, que Dios lo haga eso. Sería bueno. Pero no es lo que va a pasar necesariamente, pero es lo que Él desea o lo que Él quiere. Yo creo que el resto de los ejemplos, aquí hay unos pocos más que puedes ver, pero esencialmente optativo expresa deseo.
Entonces, y hay muy pocos ejemplos. Las formas más comunes de ver el optativo es en un modismo, me genoito. Entonces, y significa de ninguna manera. Si has leído eso a lo mejor en Romanos 6 y otras partes, donde Pablo y otros autores están diciendo que nunca, de ningún modo, ocurre eso. Y es un modismo, y eso cuenta por un cuarto de todas las ocurrencias del modo optativo en el Nuevo Testamento. Y puedes ver un par de ejemplos de esos en Lucas 20 y Romanos, etc. Ok, bueno hermanos, eso realmente nos lleva al fin y quiero hacer un breve repaso de lo que hemos visto. Hay 4 modos gramaticales. Tenemos el indicativo, que es afirmación o prestación de certeza normalmente. Tenemos el imperativo, que tiene que ver con mandatos o con pedir cosas o pedir a personas que hagan. También tenemos, como hemos estudiado hoy, el subjuntivo, que expresa una acción verbal de incertidumbre, pero probable, y lo menos probable es optativo, que expresa un deseo o un potencial posible. Ok, para la tarea necesitas hacer el examen. Primeramente necesitas cumplir el examen del vocabulario número 10. Memorizan estas palabras que están ahí en la lista, porque vamos a usarlas muy pronto. No solamente los primeros 3 de la clase de hoy, sino también todas en las próximas clases. También vas a ver en la página del curso un documento acerca de practicando con el subjuntivo. Vas a tener que subrayar el verbo en modo subjuntivo para practicar encontrando el verbo dentro de frases y dentro de oraciones. Puedes usar cualquier herramienta que quieras. Es práctica más que un examen en este caso. Entonces hay que subrayar el verbo en modo subjuntivo y después tratar de determinar o identificar cuál de los usos que hemos estudiado en clase aplica. Si es el hortatorio, por ejemplo, o es una pregunta deliberativa, o qué tipo de subjuntivo es. Hay que buscar la palabra primero y después ver cuál uso está en esta instancia, en este instante. Esos son lo que hay que hacer. Hay 15 oraciones que debes hacer. ¿Ok? Es buena práctica porque es lo que vas a estar haciendo cuando estás haciendo tu exégesis del texto bíblico. Ok, hermanos, y eso es el fin de la clase de hoy. Otra vez te agradezco mucho por tu deseo de seguir conociendo más esta herramienta para estudiar la palabra de Dios. El Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima lección.